Buenas tardes, días o noches, de acuerdo a la hora en que me estén viendo. Es un gusto para mí volver con ustedes a tratar estos temas tan interesantes que hemos estado discutiendo en estos últimos tiempos sobre derechos civiles y derechos políticos en el marco del diplomado en Derechos Humanos y Construcción de Paz. Bien, las primeras clases hemos hablado primero como en la parte introductoria del contexto histórico, de dónde nacen estos derechos y a qué se refieren, y también sobre el liberalismo económico, ¿no? ¿Cuál es el componente económico de estos derechos civiles y políticos? Y ahora vamos a hablar ya propiamente de la doctrina de los derechos políticos en el contexto de un Estado social de derecho o Estado constitucional. En todo caso, pertenecen a la misma tradición liberal del Estado. ¿Y en qué sentido se entiende un Estado liberal? Para evitar confusiones con el Partido Liberal y cosas por el estilo. Se entiende que un Estado liberal en la medida en que trata de involucrarse lo menos posible en las decisiones autónomas de los ciudadanos. Como por ejemplo, eh, qué profesión quieren elegir, qué trabajo quieren elegir, qué religión quieren elegir, qué gobernantes quieren elegir, en fin, eso es un Estado liberal. ¿Qué no es un Estado liberal? Por ejemplo, un Estado en el que el gobierno o los gobernantes deciden por los ciudadanos algunas esferas de la vida privada, como por ejemplo la política. Un Estado no liberal sería un Estado gobernado por un solo partido. Pensemos, por ejemplo, Cuba. No podríamos decir que Cuba es un Estado liberal. No, Cuba no es un Estado liberal. En cambio, Colombia es un Estado liberal, pues no tiene un único partido, los ciudadanos tienen un nivel de decisión muy alto, en fin, entre otras cosas. Y por otro lado, un Estado liberal también es el que comparte el sistema económico capitalista, como el nuestro, en el que la mayor parte de la economía está regulada por la empresa privada. El Estado trata de meterse lo menos posible en la economía, ¿vale? Pues bien, eso básicamente se refiere a un Estado liberal. La otra parte del Estado liberal son los derechos políticos, o es la rama política o el aspecto político que tienen los derechos. Y en ese sentido, el derecho por excelencia en un Estado liberal, el derecho político, es elegir y ser elegido. Ese derecho a elegir y ser elegido implica una comprensión sobre la vida en sociedad. Esa comprensión política estará determinada por un concepto que se llama la democracia, que ustedes lo han escuchado mil veces y que seguramente hasta en el colegio se los habrán dicho en algún momento. ¿Qué significa democracia? Vamos a precisar. Las ideas más preliminares o los lugares comunes que uno entiende por democracia es poder del pueblo. Demos, kratos, pueblo, poder. Entonces el poder del pueblo, eso es la democracia. Sin embargo, pues uno puede complejizar esa conceptualización o esa definición a través de la historia y de algunos momentos históricos en los que se ha dado esa democracia, en qué contexto se ha dado, cómo se ha desarrollado, en fin. Digamos, podemos entender mucho más allá que el poder del pueblo, porque eso realmente el poder del pueblo no dice mucho, no es tan claro si nos ponemos a pensar con detenimiento. Bien, la primera persona que pronuncia en la historia la palabra democracia es un historiador llamado Tucídides, un historiador griego de la antigüedad hace muchos años, y llamó democracia al gobierno que existió en Atenas hace muchísimos años durante la guerra del Peloponeso, una guerra que libró Atenas contra Esparta y otras polis. Eso estoy hablando de hace siglos, pero siglos atrás. Y en ese momento la cantidad de personas, de ciudadanos que existía en Atenas era reducida. Y no todas las personas o no todos los ciudadanos, más bien, no todas las personas eran considerados ciudadanos, luego no todas las personas participaban de la democracia. Esa es la primera idea que la gente tiene, que la democracia es buena porque los ciudadanos toman las decisiones, pero la pregunta es, ¿quiénes son los ciudadanos? Entonces, si uno se fija con detalle en Atenas,
en esta época donde aparece la democracia por primera vez, solo podían ser ciudadanos, luego solo eran ciudadanos los hombres mayores de edad que tuvieran dinero, que tuvieran armas y que supieran utilizarlas. Si uno quiere hacer ese ejercicio hasta el día de hoy, pensaría, ¿no? Si los ciudadanos son solamente hombres que tienen mayoría de edad, que tienen dinero, que compran armas y que saben utilizarlas, ¿cuántas personas votarían hoy en Colombia? Empecemos porque la mitad de las personas no votarían, que son las mujeres. Segundo, solamente los que tienen más de 18 años, un montón de gente que no vota actualmente. Tercero, ¿quiénes tienen dinero? Los que declaran renta, pongamos algo. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos hombres, tenemos más de 18 años y declaramos renta? ¿Cuántos? Verán que son muy poquitos. ¿Y cuántos tenemos armas? Ya yo no voto porque no tengo armas. ¿Y cuántos saben usarlas? Pues menos, tampoco sé usar un arma. Entonces, yo no sería considerado, por ejemplo, un ciudadano en Atenas, luego yo no tendría ningún poder en Atenas. Entonces, fíjense que la democracia en Atenas era excluyente. No consideraba a las mujeres, no consideraba a los pobres y no consideraba a los débiles. Entonces, funcionó en un sentido en que, claro, si tú excluyes a la mitad de la población, te quedan menos de 1.300 personas para tomar una decisión. Bueno, es factible. Con 300 personas se pueden tomar decisiones de Estado. Pero, ¿qué pasa cuando la población son 40 millones de colombianos, por ejemplo? ¿Qué tanta democracia puede haber allí con esa cantidad de personas? ¿Y qué tan buena puede ser la democracia? Ahí empiezan las preguntas. Bien. Entonces, fíjense que si han leído algo de filosofía, me imagino que sí, verán que, por ejemplo, la democracia tomó una decisión. En esa época se dio el juicio a Sócrates, que era un famoso filósofo que andaba por ahí preguntando y hablando con la gente en la calle y preguntando cosas molestas, odiosas. Preguntaba cosas como ¿qué es mejor, cometer una injusticia o sufrirla? Entonces las personas respondían, pues claramente lo mejor es cometerla, ¿no? ¿Quién quiere sufrir una injusticia? Y Sócrates decía, pues no, lo mejor es sufrirla. Pero en caso de que nos tocase cometer una injusticia, aún aunque no queramos, pero nos toca, ¿qué es mejor? ¿Que nos castiguen por eso o que no nos castiguen? A lo que la gente volvía y respondía, pues que no nos castiguen. Y Sócrates una vez más decía, pues sí, que nos castiguen. De esa manera, de alguna manera, reivindicamos ese error que cometimos. Entonces, fíjense que este ciudadano tan bueno, tan increíble que era Sócrates, fue condenado en una sentencia que tuvo una votación de 260 personas a favor, 240 en contra de 500. Por 20 votos, perdón, 10 votos, prácticamente 20 votos, mandan a la muerte al mejor de los ciudadanos de la época. Entonces, la democracia fue criticada por los sabios en ese momento por ser el gobierno de los tontos o de los muchos, porque se supone que la mayor cantidad de personas no tiene la misma educación que una élite. Entonces, por ejemplo, fíjense, la democracia no ha sido todo el tiempo no ha sido exenta de críticas, siempre ha tenido sus críticas. Ni Platón ni Aristóteles, que eran los filósofos más importantes de la época, consideraban que la democracia era buena. Fíjense eso. Por ejemplo, Platón tenía una metáfora muy llamativa que tiene en la República y se pregunta, ¿quién debe tripular un barco? ¿El mejor navegante o todos los tripulantes? Pues la pregunta es obvia, pues la respuesta es obvia, ¿no? El mejor navegante que navegue el barco. Entonces, con ese argumento, él consideraba que lo mejor es que hubiera un solo rey, un solo gobernante y que él fuera un rey filósofo, un rey sabio para ponerlo en términos actuales. Entonces, fíjense, ya vemos cómo, primero, la democracia en un momento histórico determinado fue excluyente, eliminaba más de la mitad de la población y fue criticado por los más sabios. Criticado porque el pueblo, la mayor parte de la gente, no tiene acceso a la misma información que la élite.
Es decir, no es tan educada como la élite. Y me imagino que tal vez es una de las razones por las cuales ustedes están en este diplomado, para cualificar algunas de sus competencias como líderes, como miembros de la sociedad civil que realiza trabajo en la vida civil y que quiere mejorar su capacidad de entender, comprender y transformar la realidad. Así que bueno, un aplauso por eso también, realmente un gran elogio para ustedes por esa decisión. Pues bien, otro aspecto coyuntural de la democracia. ¿Qué sostenía ese sistema político en Atenas? ¿Cómo hacían para cultivar, para trabajar, para tener riquezas mientras se la pasaban todo el día discutiendo en el ágora los problemas de la polis? ¿Cómo hacer dinero y al mismo tiempo estar pendiente de la sociedad? Ese es un drama actual. Entonces, ¿vamos a la marcha o vamos a trabajar? ¿Vamos a votar o vamos a trabajar? ¿Por quién votamos? ¿Por el que nos paga el voto o por el que nosotros queremos? En fin, el sistema económico que sustentaba la democracia en Atenas era el esclavismo. Los atenienses, los democráticos, tenían esclavos. Y los esclavos pues trabajaban la tierra todo el día, todo el tiempo, mientras estos señores se la pasaban discutiendo los problemas sociales. Pues así, ¿quién no? Así vamos todos a discutir al ágora. Pero fíjense que resultó ser un gobierno ineficiente. Duró aproximadamente unos 500 años. Y mientras los griegos discutían si debían o no ir a la guerra, los romanos los conquistaron. Y los romanos, con un imperio no democrático, para nada democrático, gobernaron más de 5 siglos. Y pasaron a la historia por su forma de gobierno, a diferencia de la democracia en Atenas, que fue un suspiro. 500 años no son nada en largos tiempos de la historia. Bien, ¿dónde se reinserta este concepto de democracia, o para llamarlo en un término coloquial, se reengaucha esta democracia? Esta democracia vuelve a aparecer en el papel, en la teoría y en la vida política en las revoluciones burguesas liberales del siglo XVIII. Cuando los franceses y los norteamericanos se revolucionaron, se levantaron contra sus reyes, el sistema político que instauraron fue la democracia. ¿Y por qué la democracia? Porque era una lucha de una clase que estaba oprimida, que eran los vasallos, los siervos, los que no eran los reyes, contra esos reyes. Entonces ese pueblo quería darse su propio gobierno. Y ahí es donde entra lo importante, lo característico y lo fundamental de la democracia. Toda democracia implica necesariamente autonomía, que es una palabra griega también. Autonomos, auto propio o mía o yo, nomos norma, nuestra propia norma. Entonces, la democracia implica darnos nuestras propias reglas, darnos nuestras propias leyes y que nadie nos las imponga desde afuera. Pero eso implica además asumir una actitud política frente a la vida. ¿En qué sentido? En que si somos suficientemente maduros para resolver nuestros propios problemas y para decidir por nosotros mismos, nadie nos puede decir qué tenemos que hacer. Eso es importante, ¿no? Eso es importante porque eso quiere decir que la disciplina del partido, en principio, es contraria a la idea de democracia. A menos que la disciplina del partido sea algo razonado. Es decir, yo no voto por el que me diga mi jefe o el que me diga el dueño del partido, sino voto por lo que a mí realmente me parece que es lo más conveniente. Lo que en Colombia se llama, y en la ley se llama, voto informado, ¿no? El voto programático, perdón, voto programático. Voto por programas. Pero bueno, en la realidad esto no funciona tan así como en la teoría, como siempre. Siempre hay una distancia entre la realidad y la teoría. En derecho lo llamamos la distancia entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Siempre es diferente. Pero bueno, bien. Ya ampliaremos un poquito todas estas nociones. En las revoluciones burguesas liberales se vuelve a poner de moda la democracia, pero hay algo fundamental en Francia. La democracia no se pone a trabajar exactamente como en Atenas, porque ya no son 500 personas las que van a decidir. Ya la población es mucho mayor, son millones de personas,
y no podemos reunirlas a todas en un solo lugar, sería imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se segmenta la población en lugares políticamente divididos. Lo que ustedes hicieron en el colegio, los mapas políticos, los famosos departamentos. Eso se lo inventan en Francia después de la monarquía, una vez triunfa la república. La revolución, perdón. Entonces, se divide el territorio y la población en departamentos o circunscripciones electorales y en una cantidad mínima de personas se vota, se toma la decisión. Y esa decisión no va encaminada a resolver problemas prácticos de la realidad, sino en escoger a un representante para que ese representante venga y se reúna con los demás representantes para que ellos resuelvan los problemas que nos aquejan a las demás personas. Entonces, fíjense esto, ya la democracia en esta época, en Francia, separa al individuo que vota de la decisión final, porque ya el individuo vota por otro ser humano que lo va a representar. Esto se llama democracia representativa, a diferencia de la democracia ateniense, que es la democracia directa. La democracia representativa, como les digo, implica escoger un representante y que ese representante escoja o resuelva por nosotros los problemas. Es lo que pasa hoy en las elecciones generales a Senado, a representantes a la Cámara, a presidente, a todo. Digamos, pocas son las cosas que nosotros decidimos por nosotros mismos en democracia. A eso me refiero. Pero fíjense, a ese representante le es imposible saber todas las necesidades de su pueblo. Entonces definitivamente hay una distancia entre el pueblo y el poder, mediada por ese representante. Ya la democracia no significa poder del pueblo, sino, por decirlo en otros términos, poder de los representantes. Por eso se ha dicho desde esa época que los partidos pueden vivir sin democracia, pero la democracia no puede vivir sin los partidos. Desde ahí es necesario que hayan partidos políticos y esos partidos políticos recojan la opinión y las necesidades de la gente y esos partidos políticos resuelvan los problemas. Ellos solos pueden vivir sin la democracia, pero la democracia no puede vivir lamentablemente sin partidos por la gran cantidad de personas que ya somos en el mundo. Entonces solamente en comunidades reducidas podemos reunirnos a decidir nuestros problemas. Por ejemplo, si ustedes trabajan con comunidades vulnerables, víctimas, juntas de acción comunal, cosas así por el estilo, allí se puede aplicar un modelo de democracia directa para resolver problemas propios. Pero va a haber un momento en que esa JAC tendrá que elegir a un representante, además por ley, para que se reúna con otros representantes de esas juntas de acción comunal, que a su vez se reúnan con representantes del Estado y así sucesivamente, entre representantes toman las decisiones. Ya es como un tema más de partido más que de personas. Entonces, bueno, este modelo cambia, varía un poco en Colombia y en los demás países en la segunda mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales y todo eso que ustedes escuchan, de la creación de la ONU, todo eso va cambiando un poco. Y se encuentran algunas formas de devolverle el poder a la gente para decidir sus propios asuntos. Esas herramientas se van a llamar de democracia participativa. Entonces, por ejemplo, y esto es quizás lo más importante, la gente escoge representantes, sí, pero también puede quitarles el mandato, también puede proponer leyes, la gente también puede hacer que el gobernante no tome una decisión que a ellos no les gusta. Entonces, este modelo se llamará democracia semidirecta o participativa, porque se escogen representantes, pero también el pueblo por sí mismo puede tomar ciertas decisiones. Les pongo un ejemplo en la Constitución del 91, la Constitución que lo rige a ustedes y a mí, a todos nosotros. El plebiscito. Es más, el plebiscito del 2 de octubre me parece un buen ejemplo. El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana
la mayoría de los votantes en Colombia escogió a Juan Manuel Santos como su presidente en el 2014. Obviamente el programa de gobierno de Juan Manuel Santos en el 2014 era seguir o hacer los diálogos de paz con la FARC y llevarlos a buen término, o sea, terminar los acuerdos y hacerlos bien. Sin embargo, aunque la gente votó por Santos y él era nuestro presidente y estaba haciendo lo que prometió hacer, que era negociar con la FARC un acuerdo de paz, sometió a votación popular la decisión de aprobar los acuerdos que había hecho en La Habana, él como jefe de gobierno, jefe de Estado. Entonces, la gente le dijo que no. La gente frenó una decisión del presidente. El presidente quería hacer los acuerdos así como estaban, pero la gente le dijo que no. Ya uno puede entrar a debatir y discutir que por cuánto le dijo que no, que por cuánto le dijo que sí, que cuál es la diferencia. Ya eso es harina de otro costal. Fíjense, Sócrates murió por 20 votos. 10 votos definen la vida o la muerte de un ciudadano en una democracia. Entonces, indistintamente de las opiniones políticas que podamos tener al respecto del ejemplo, lo que quiero llamarles la atención es cómo el pueblo puede frenar una decisión del gobierno por sí mismo. No tiene que elegir un representante, es más, puede ir en contra de la voluntad del representante, pero es la expresión popular. Entonces, ese es un ejemplo para que tengan una idea. Hay muchos otros, por ejemplo, la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es otro mecanismo de participación ciudadana, de democracia directa que está en la Constitución. Y recuerden recientemente el proceso de revocatoria que le hicieron a Gustavo Petro, que no pasó, obviamente no pasó, y que le están intentando promover a Enrique Peñalosa, aunque creo que ya también lo descartaron. Pero esa es una forma de decir, miren, yo escojo representantes, sí, Peñalosa y Petro, por ejemplo, pero al mismo tiempo no tengo por qué estar de acuerdo siempre con ellos y puedo quitarles el mandato que yo les di. Porque aquí lo interesante es que el pueblo es quien tiene el poder. ¿Quién es el pueblo? Los ciudadanos. Las personas mayores de 18 años nacionales colombianos son los que pueden decidir sobre los asuntos que les compete a Colombia. Eso implica la democracia en términos amplios. Y en términos más filosóficos, implica la posibilidad de desobedecer las decisiones de los gobernantes. Es decir, yo puedo estar en completo desacuerdo con la decisión de un gobernante y tengo una opción filosófica, política, de oponerme a esa decisión. Fíjate que esto es diferente a irme a la guerra, porque entre otras cosas lo que esto quiere es evitar una revolución. Entonces, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos que se están presentando a la votación. Voto en blanco es una opción. Votar en blanco implica una actitud política frente a la elección y es ninguno de los que está ahí representa mis necesidades o intereses, pero creo en la elección, o sea, valido los resultados que surjan de esa elección y los comparto. Porque vote en blanco, puede quedar quien quede, yo apoyo esa elección. Pero por otra parte, no votar también está protegido por el derecho constitucional. O sea, también es válido filosóficamente y políticamente no votar. Es una opción democrática. El abstencionismo está protegido. Yo si quiero no voto porque no creo en esas elecciones. Esa es mi actitud de desobediencia civil. ¿Sí me hago entender? Y no tengo que recurrir a la violencia. Es decir, no es necesario tomar las armas e irme al monte para resolver los problemas del país. Puedo acogerme a las reglas del juego que existen y tomar mis propias decisiones y hacer respetar mis derechos. Esos son básicamente los derechos políticos que existen en un Estado liberal y que nos cobijan a todos. Elegir y ser elegido y toda la amplia gama que existe de no solamente pertenecer a un partido, sino individualmente hacer valer mi visión del Estado o tener movimientos sociales que me permitan la protesta cuando no estoy de acuerdo,
o al mismo tiempo acompañar a un político o a un representante cuando considero que está de acuerdo perfectamente. Entonces, esto es interesante, pero yo diría que lo más interesante de esto es que esto ocurre a veces sin que nos demos cuenta. Es decir, estos derechos nos protegen sin que lo sepamos. Muchas personas, como he dicho, no conocen todo esto y sin embargo viven, ejercen la política de manera activa y ahí están sus derechos. Entonces, lo más importante de esto es actuar, o sea, la acción. Tener definidos los móviles por los cuales ustedes actúan en la democracia y en la vida civil y estar claros que están protegidos por un derecho. ¿Qué es lo que no está protegido por un derecho? La revolución, la rebelión. O sea, levantarse en armas contra el Estado no está permitido. Y a este respecto hay otro derecho que está permitido y es, por ejemplo, el delito político. El delito político es la posibilidad de matar al gobernante cuando no estoy de acuerdo con él, pero por razones políticas. Pero tiene una connotación y está previsto en la Constitución, lo pueden encontrar el delito político, pero tiene una connotación interesante. Si logras tu cometido, serás un prócer de la patria, pero si no logras tu cometido, serás un criminal. Entonces, está esa opción, incluso en la Constitución está protegido el delito político, pero no conviene mucho arriesgarse. Y obviamente creo que no es necesario llegar a la violencia cuando hay una gran gama de posibilidades de acción política que nos protege el derecho y que están para usarse. Ahora, los invito a una reflexión sobre Colombia que haremos en la próxima clase, sobre todo esto que les he tratado de explicar y espero que me haya hecho entender en estas últimas horas, en estos últimos tiempos. Y es, bueno, cómo se aterriza todo esto, derechos civiles, políticos, liberalismo, democracia, todo esto que les he hablado, cómo se aterriza en la vida práctica y en las realidades de cada uno de ustedes dentro de su quehacer como líderes sociales y dentro de la construcción de paz, que es lo más importante. Entonces, les mando un saludo y espero que estén muy bien y nos vemos luego. Hasta pronto.